vamos a darle la bienvenida a todos los que se conectan en el programa de emprendimiento y negocios de Alzatate y también al licenciado Ezra Orozco, agradeciéndole siempre el apoyo para la capacitación financiera y de emprendimiento para todos nosotros. Muchas gracias. Vamos a iniciar este programa de Fe en Acción, como siempre lo hacemos, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para este momento. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has permitido. Gracias, Señor, porque estamos conectados en este lugar para, Señor, que tú, a través del hermano Ezra, nos compartas de su sabiduría, de su entendimiento, de su capacitación y sobre todo, Señor, de la dependencia que tenemos de ti, para que todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad y que también podamos, Señor, generar los ingresos necesarios para que tú nos has dado para que administremos y que podamos darle el mejor uso para nuestra vida. Gracias por todos los participantes que están hoy aquí conectados, los bendecimos y que esta información, Señor, sirva de mucho para sus vidas y para sus negocios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Hermano Israel Orozco, bienvenido. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, estimado César. Un gusto de estar nuevamente, como todos los jueves, conversando sobre temas de negocio. Y hoy vamos a hablar de una parte que a veces se ignora, otras da miedo, otras se desconoce, pero que es un tema inherente a todas las actividades de la vida, no solo a los negocios. Los riesgos son parte transversal hasta para dormir. Cuando nosotros cerramos los ojos y nos dormimos, literalmente morimos. Y algunas personas no despiertan, otras personas, Dios nos da la oportunidad de abrir nuevamente los ojos y ver la luz de un nuevo día. Pero tampoco es algo que debe asustarnos, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es comprender los riesgos. No siempre es importante tener riesgos. A veces hay cosas que nos dicen en el imaginario social, el que no arriesga no gana. Pero todo tiene un límite, porque nosotros no podemos arriesgar desmedidamente. El riesgo que nosotros tenemos que tomar y que es el riesgo que vamos a hablar hoy es el riesgo calculado. El riesgo calculado es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Hoy vamos a aprender sobre qué es un riesgo. Vamos a hacer un examen, un autoexamen de cómo es nuestra actitud hacia el riesgo. No hay actitudes malas, simple y sencillamente, pero todos reaccionamos diferentes. Hay quienes son propensos al riesgo. Me recuerdo que hace años había una caricatura que se llamaba los hijos de los Picapiedra, que salían ya los niños, Pebbles, mamá, pero ya grandes. Y había un personaje que se llamaba Mala Suerte. Y ese Mala Suerte andaba con la nube en tempestad todo el tiempo. Y estar a la par de este Mala Suerte era un riesgo inminente, porque cualquiera que estaba cerca de él, tarde o temprano, le caía un rayo. Entonces, a veces nosotros tenemos que entender que los riesgos están ahí, no todos los riesgos son para tomar, hay riesgos que son para evadir, otros riesgos que necesitan diferentes estrategias, así que vamos a aprender hoy 4 estrategias que normalmente se recomiendan frente al riesgo. Una de las verdades importantes de los riesgos es que no tenemos que ignorarlo. Tengo una amiga que me dijo un día, en la tardanza está el peligro. Y entonces, cuando yo me puse a analizar eso y aplicarlo a muchas áreas de mi vida, me di cuenta que sí,
Nosotros a veces dejamos las cosas al tiempo, llámense esos pequeños dolores o llámense esas pequeñas deudas o llámense esas pequeñas ilusiones que tenemos y después se pueden complicar u olvidar. Hace algún tiempo estábamos en un lugar en el que una persona, era un lugar turístico en el que una persona estaba llorando y yo me puse a pensar por qué esta persona está llorando en este paradisíaco lugar. Y resulta que estaba llorando porque ella siempre soñó llegar a ese lugar con su esposo, pero lamentablemente lo pospusieron y lo pospusieron y lo pospusieron tanto que nunca lo realizaron juntos. Entonces nosotros tenemos que entender que los riesgos hay que atenderlos. Los riesgos hay que enfrentarlos. Obviar el riesgo no nos exime de las consecuencias. Nosotros tenemos que conocer el área en la que nosotros nos estamos desempeñando y tener la capacidad de medir los riesgos. Hay un libro que escribió Robert Kiyosaki que se llama La ventaja del ganador. Si ustedes lo gustan leer en algún momento, La ventaja del ganador incluso se basa en un texto bíblico de Oseas, porque en el texto bíblico dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, en alusión a ese texto bíblico, Robert Kiyosaki escribe un libro que se llama La ventaja del ganador. ¿Y cuál creen que es la ventaja del ganador? El conocimiento. Entonces, él dice que en términos de negocio, entre más conozcamos de un negocio, más ventaja tenemos. Y en términos de riesgo, entre más conozcamos del negocio al que nos estamos metiendo, menos riesgos vamos a tomar. Porque el problema es que si nosotros entramos a un negocio que desconocemos, vamos a recibir una gran goleada. Y muchos goles de esa goleada van a ser autogoles. Y ese es un problema cuando nosotros entramos sin medir el riesgo. Una persona me dijo, pero ¿qué pasa si yo no puedo calcular el riesgo? Pues no se mete, a menos que esté dispuesto o dispuesta a enfrentar las pérdidas en su totalidad. El que no arriesga no gana, eso también es cierto, pero recuerden que nosotros a partir de hoy vamos a empezar a manejar riesgos calculados. Y ahí es donde entonces debemos conocer un poco de la técnica. En términos de inversión, hay una relación directa, bidireccional entre el riesgo y el rendimiento. Se dice que las actividades más riesgosas deben de generar más rendimiento. Y en términos de crédito, cuando una persona o un sector es más riesgoso, entonces las tasas de interés suben. Hay grupos de personas con actividades productivas tan riesgosas que las aseguradoras optan por no darles crédito. ¿Por qué? Porque no hay forma de compensar, no hay una tasa de interés que compense el riesgo. Yo trabajé muchos años en la industria de las microfinanzas, donde las tasas de interés llegaban hasta el 30 y el 40%. Entonces me decían, es que esas tasas son muy altas para las personas. Y ahí es donde entra el análisis de riesgo, porque estas personas que tienen crédito en las microfinancieras difícilmente tienen acceso al crédito en los bancos por las mismas condiciones que requieren los bancos. Entonces aquí se les daban crédito porque su riesgo era más alto y ese riesgo se compensaba con tasas de interés más altas. Así que nosotros en términos de inversión tenemos que entender qué tan riesgoso está el crédito, la actividad en la que estamos para poder entender si el beneficio de entrar a esa actividad compensa el riesgo. Para que ustedes tomen ejemplos numéricos,
nosotros deberíamos de evaluar algunas oportunidades de inversión en términos de los retornos. Por ejemplo, hay personas que un negocio ganan el 10%, pero solo de inflación es el 6%. Quiere decir que la ganancia real es del 4%. Y el 4%, en realidad, habría que preguntarse si eso compensa el riesgo que toma, el riesgo del mercado, el riesgo de la competencia, el riesgo del precio, el riesgo de los asaltos, el riesgo de las extorsiones, el riesgo de los accidentes. Por un 4% es de tomarlo en cuenta con un análisis. Hay negocios que en realidad, para compensar el riesgo, deben tener tasas mínimas del 100%. Entonces, a una persona me dice, pero yo no puedo medir el riesgo. Si usted no puede medir el riesgo, no hay entonces una tasa de rendimiento que compense, porque no se puede, simplemente no se puede medir. Así que voy a compartir con ustedes algunas diapositivas. Aquí estamos. Los riesgos. Cualquier inversión lleva un riesgo implícito. Cualquier inversión. El riesgo es algo inherente a cualquier actividad. Usted se puede caer de su cama y tomar un riesgo por poner mal el pie y puede ocasionarse un accidente. Hay unos videos que me envían de Facebook donde las personas se caen, van caminando normalmente y de repente se caen y se lesionan o se quiebran una parte de su cuerpo, algún hueso. O están haciendo algo que normalmente cualquiera haría de manera normal y resulta que es fatal para las personas. ¿Por qué? Porque todo implica un riesgo, todo lo que ustedes hacen. Entonces, tenemos que conocer el riesgo, el que va a disminuir entre más se conozcan las condiciones económicas de mercado tecnológicas que rodean el proyecto. En el año 2000 tuvimos la oportunidad con mi esposa de viajar a Tierra Santa y estábamos muy contentos ahí dando vueltas por la ciudad de Jerusalén. Y no sé si ustedes conocen la historia, pero Jerusalén, después de las cruzadas, fue dividida en 4 partes. Le llaman los 4 cuartos. Una cuarta parte fue entregada en administración al pueblo judío. Otra parte fue entregada en administración a los armenios. Otra parte fue entregada a los cristianos y otra parte a los árabes musulmanes. Entonces allí, en ese lugar, viven a metros de distancia árabes musulmanes con israelíes, con cristianos y armenios. Y entonces es como 2 países, ¿no? Es como ir a un país diferente, es como tener 4 paisitos ahí. Entonces mi esposa y yo íbamos de turistas y por alguna razón, sin darnos cuenta, nos cruzamos la línea del lado hebreo al lado árabe musulmán. Bueno, lo cual no tiene ningún problema, más que el desconocimiento. Cuando regresamos al hotel y hablamos con el guía de turista, le contamos, le enseñamos las fotos y nos dice, no se imaginan lo riesgoso que es ese lugar donde ustedes anduvieron. Anduvieron de noche con cámaras, con dinero, con billeteras y qué bueno que no les pasó nada, pero tomaron un alto riesgo. Pues gracias a Dios no nos pasó nada. Y así es cuando nosotros desconocemos las circunstancias de las cosas que están alrededor, las circunstancias que rodean
al negocio en el que nosotros estamos. Un simple viaje como ese en un país desconocido y uno no sabe, uno puede tomar riesgos altísimos. Y eso es parte del desconocimiento o también llamado de la ignorancia. Entonces, eso en el tema de negocios es muy importante porque hay personas que entran a negocios que desconocen o entran a negocios sin prepararse y están tomando riesgos muy altos, riesgos desmedidos. No quiere decir que no hayan casos excepcionales, por supuesto que los hay. Alguien se mete a algo que desconoce y de repente lo aprende tan bien que termina saliendo un gran negocio. Pero lo normal es que si usted entra a un negocio que desconoce, va a cometer errores que para otros son sencillos, pero que como uno no sabe, pueden costarle mucha plata. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar cómo disminuir el riesgo. ¿Qué es un riesgo? Bueno, aquí hay dos palabras que significan cosas diferentes, pero que se aplican al mismo concepto. La primera palabra es la posibilidad y la segunda palabra es la probabilidad. Cuando me dicen cuál es la diferencia entre posibilidad y probabilidad, pues yo uso el ejemplo de nuestra gloriosa Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la posibilidad que tiene la Selección de Fútbol de Guatemala de asistir a un mundial? Pues la pregunta se responde con un 100 o con un 0. ¿Por qué? Porque es posible o no es posible. Simple y sencillamente un sí o un no. Entonces la mayoría de personas va a concordar en decir sí, es posible, bueno ahorita ya no porque ya estamos eliminados, pero en la teoría es posible que atendamos algún mundial de fútbol en el futuro. Claro que es posible. Ahora la siguiente pregunta, ¿es probable? Entonces, la posibilidad es 0 o 100 y la probabilidad es a partir de 0 y menos que 100. Entonces, la probabilidad se convierte en un porcentaje. Si obviamente nosotros estamos en situaciones de certeza, entonces el riesgo es casi nulo. La certeza es cuando usted está seguro que va a obtener un resultado, o sea, certeza. Y la otra condición se llama incertidumbre, cuando usted obviamente no sabe nada de lo que puede pasar. Los emprendimientos normalmente, imaginen, entran en condición de incertidumbre, o sea, el riesgo es muy alto. ¿Y qué es riesgo? La probabilidad de sufrir un menoscabo o daño. En otras palabras, riesgo es la probabilidad de que usted tenga pérdidas. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que evaluar qué tan probable es que yo pierda y qué tan probable es que yo no pierda o qué tan probable es que gane. Y eso es lo que vamos a enfocar. Un riesgo es la probabilidad de pérdida. Ahora, el riesgo no es bueno ni malo. Los riesgos simple y sencillamente son riesgos. Lo que pasa es que nosotros, como no entramos a analizar los riesgos, a veces tendemos a ignorar el riesgo. Me pasa mucho a mí eso de ignorar los riesgos, me pasa. Pero tenemos que tener en cuenta que ignorar los riesgos no exime de la consecuencia. O sea, que usted ignore que si usted camina por esta calle, lo pueden asaltar y usted camina, pues eso no lo va a eximir de que como yo no sabía, entonces no me va a pasar nada. No hay que evitar el riesgo, tampoco hay que desearlo. El consejo que yo le doy es contrólelo, porque controlando el riesgo nosotros podemos tomar decisiones. Y aquí viene una
una pequeña actividad de reflexión. Ojo que hay 3 actitudes ante el riesgo: neutralidad, aversión y propensión. Voy a repetir. La actitud ante el riesgo es neutral, aversión o propensión. La neutralidad es que soy indiferente, ¿verdad? Me da lo mismo si sí o si no. Aversión es que yo prefiero lo seguro. Yo no voy a tomar riesgos más allá de lo que calculo porque yo soy una persona que prefiere mantener un perfil bajo. Soy conservador. Y la propensión al riesgo es ese que dice, sí, entrémosle, démosle, hagámoslo. Sí, pero puedes perder. Sí, pero ¿cuánto se puede perder? Pues no demos, hagámoslo. Muy bien. Recuerden entonces, por favor, estos 3 temas: neutral, aversión y propensión. Ahora, necesito un voluntario, que no sea César. Que le puedan habilitar su cámara o su micrófono. Si no, lo voy a nombrar. A ver, Herbert Nájera, ya lo vi. Por favor, si me pudieran habilitar su cámara y su micrófono a Herbert Nájera. Vamos a hacer un ejercicio y los demás, por favor, pueden hacer ese ejercicio para sí mismos. ¿Es posible habilitarle la? Él entró sin micrófono, no tiene micrófono habilitado, no se lo puedo habilitar. Muy bien, entonces vamos a ver Ana María Gutiérrez. Aquí estoy. Bueno, habilíteme, escuche. Bueno, Ya habilito la cámara, permítame. escúcheme pues. Ok, aquí estoy. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver su actitud frente al riesgo. Y para el resto, entonces, por favor, escuchar. Este es un caso hipotético. Imagine que usted ha ganado un premio derivado de un sorteo. Entonces, hay 2 opciones. Usted puede reclamar su premio en el próximo mes y viajar gratis a las Bahamas con todo pagado por una semana. Ese es el premio 1. El premio 2 es que usted puede esperar un año para cobrar su premio y el año siguiente usted puede ir con toda su familia a Europa por un mes con todo pagado. Entonces, ¿qué escogería usted? Me llama la atención la primera opción, solo para aclarar, ¿es solo yo o es? Solo usted. Ah, no, entonces no, la segunda. En la primera opción se va solita una semana a las Bahamas, pero es dentro del próximo mes. La segunda opción es, tiene que esperar un año, de hoy a un año tiene que esperar, pero si es un mes espera y es una semana. en el B espera un año, pero se va un mes con toda su familia. ¿Usted cuál escogería? Pues me llama más la atención Europa. Bueno, aunque Europa es amplio, pero pues. El mar Mediterráneo. No tendría. Sí. Ahí sí. en Mónaco. Ahí en un crucero. Francia. Sí, todo Francia, eso. Sí, no, me ahí llama más. Sí. Va a conocer Sí, porque al toda final la de costa cuentas, mediterránea. si no lo pierdo, no tengo ningún problema en esperar. Entonces, muy bien. Entonces, Ana María escoge la opción B, que es esperar un año, pero esa espera le representa una recompensa mayor. Muy bien.
Entonces, quiere decir que usted es una persona propensa al riesgo. ¿Por qué es propensa al riesgo? Porque usted prefiere tomar riesgos más altos con tal de obtener beneficios más grandes. Otra persona que tiene aversión al riesgo hubiera escogido la opción de irse en corto plazo. ¿Por qué? Porque prefiere lo más inmediato. Prefiere no tener tanto riesgo, aunque el beneficio no sea mucho. Entonces, si usted escogió, a ver César, 1 o 2. Bueno, realmente yo también escogería el 2. Muy bien, propenso al riesgo. Entonces, nosotros, en este caso, escogimos el 2, somos propensos al riesgo. Y eso no quiere decir que sea malo, tampoco quiere decir de bueno, sea bueno, quiere decir que esa es nuestra personalidad. Espero que el resto también haya podido hacer el ejercicio para poderse autodefinir. En los que estuvieron indecisos son neutrales. El que no dice, es que no sé, las dos son buenas, la verdad, tendría que consultar con la almohada. Esa persona no quiere decir que esa indecisión sea mala, simple y sencillamente es neutral. Entonces, nos clarifican que nosotros somos al riesgo. Entonces, vean esta gráfica. Las personas que tienen propensión al riesgo, como Ana María, César y yo, los años cercanos valen menos y los años lejanos valen más. Eso quiere decir que tendemos a valorar más el largo plazo. En cambio, las personas con aversión al riesgo, los años cercanos valen más. Es decir, que tienden a buscar los logros en corto plazo. Son las personas que pueden decir, bueno, lo comido es lo seguro. Aquí lo que tenemos que hacer es vivir hoy porque mañana quién sabe. En cambio, la propensión al riesgo dice, bueno, hoy tenemos que trabajar más porque dentro de unos años queremos vivir mejor. Ninguna de las dos actitudes es mala, simple y sencillamente nos tenemos que conocer porque incluso cuando nosotros hacemos negocios tenemos que conocer cómo es el cliente en función del riesgo. Porque si el cliente tiene propensión al riesgo, entonces yo le doy opciones más grandes. Y si el cliente tiene aversión al riesgo, yo le tengo que dar opciones más cercanas. Muy bien, ¿qué tipo de riesgos hay? Cuando yo recibí este curso de riesgos, casi me decepcioné de todo porque qué montón de riesgo hay en todo. Vean este pequeño listado. Hay riesgos según el origen, riesgos según la materia, riesgos según la fuente, hay riesgos de riesgos, etcétera. Es una gran cantidad de riesgos las que tiene uno en su negocio, en la vida en general. Y lo peor es que nosotros no tomamos el tiempo necesario para analizar los riesgos. Por ejemplo, en una oportunidad me dijo mi señor padre, es que nosotros en el negocio tenemos como nueve áreas de riesgo. Entonces yo me puse a pensar, ¿cuáles serán esas 9 áreas de riesgo? Tenemos el riesgo de que un empleado salga mal, que sea un empleado que nos robe. Tenemos un riesgo de que los proveedores nos queden mal. Tenemos riesgo de que la competencia nos haga algún daño. Tenemos riesgo de que baje el tipo de cambio. Tenemos riesgo de que la mercadería llegue mala. Tenemos riesgo de que nos roben o que nos asalten. Tenemos riesgo de que nos caiga una multa por mal manejo de los impuestos, de la contabilidad o de los registros. Tenemos riesgo de que haya un cambio en las condiciones de otro país donde compramos y
y tenemos riesgo de que nosotros, los empresarios, nos podamos enfermar y no podamos salir a atender el negocio. N cantidad de riesgos inherentes al negocio. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿cómo es que yo puedo analizar todos estos riesgos? Es cuando viene la necesidad de una técnica como esta. Les presento los 4 componentes básicos de la gestión de riesgo. Número 1, tenemos que conocer, comprender el evento de riesgo. No vamos a poder manejar todos los riesgos existentes, pero tenemos que ir con Pareto, 80-20. Los riesgos, el 20% de los riesgos que ocasionan el 80% de los daños, de las consecuencias. Recuerden que riesgo es la probabilidad de pérdida. Entonces, ¿en dónde tengo probabilidad de pérdida? Cuando hablamos de financiamiento, la probabilidad de pérdida se da en el no pago. Es decir, cuando yo le doy crédito a alguien y corro el riesgo de que ese alguien no me pague. Entonces, eso se llama riesgo de no pago. ¿Cómo hago yo para entender ese riesgo? Pues lo tengo que clarificar. Ahorita vamos a ver unas acciones específicas para poder prepararse con el evento del riesgo. Entonces, vamos a hacer cada uno de ustedes puede utilizar sus ejemplos o si tiene alguna duda, lo vemos al final, de qué riesgos hay en mi negocio. Por ejemplo, este riesgo de que mis clientes a los que les vendo al crédito no pagan. Alguien me dijo, es que por eso yo no vendo al crédito. Mal hecho. Mal hecho porque quiere decir que el que tiene miedo del crédito es usted. Pero yo les puedo asegurar que en todos lados hay gente que sí paga. Hay gente que usa el crédito profesionalmente, que usa el apalancamiento. Yo soy una de esas personas que utiliza el crédito. Y por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de comprar algo al crédito y no está la opción de comprarlo al crédito, es que lo tiene que comprar al contado. Bueno, tiene que haber alguna prerrogativa para comprarlo al contado. Pero estoy hablando de deudas buenas. Pero en todos los negocios, yo les animo a que ustedes hagan su cartera de clientes, probos, tipo A, que son los que pagan. Porque habemos personas que sí somos buenas pagadoras. Yo soy tan buen pagador que ahora me ofrecen por todos lados crédito. Antes no me daban crédito, no me daban ni una tarjeta, ni me vendían seguros. Ahora ya me venden seguros, ya me ofrecen tarjetas, ya me las regalan, ya me ofrecen financiamientos, extrafinanciamientos, etc. Entonces, eso quiere decir que he sabido manejar mi récord crediticio. He manejado bien ese riesgo. Soy una persona de bajo riesgo, porque según mi historial de crédito, yo sí pago y pago en tiempo, que es otro tema. Entonces, no les estoy pidiendo crédito, no se preocupen. Pero si en algún momento hacemos negocio y está la posibilidad, bueno, ¿por qué no? De que les voy a pagar, les voy a pagar. Entonces, conozcamos el evento del riesgo. Digamos que el riesgo es el no pago. ¿Qué tan expuestos estamos al riesgo? O sea, ¿qué tanto es la probabilidad de que nosotros estemos expuestos? ¿Qué tanto nos puede pasar? ¿Y cuáles son los atenuantes que pueden hacer que ese riesgo se materialice? Entonces, una vez que conocemos el riesgo, aquí vienen las 4 estrategias. Si las pueden ustedes anotar, memorizar, estudiar, lo que quieran, son las 4 formas en que se recomienda que ustedes enfrenten un riesgo. En primer lugar, frente a un riesgo, ustedes pueden evitar o eliminar el riesgo. Pueden transferir el riesgo a terceros. Pueden decir, acepto el riesgo. O pueden decir, voy a controlar el riesgo.
Bueno, ¿qué pasa después de haber aplicado las estrategias? Tienen que aplicar tácticas. Las tácticas de control son acciones, procesos, mecanismos diseñados. ¿Qué tan probable es que me roben en una tienda? ¿Qué tan probable es que me pase esto? Que tengan un accidente. Fíjense que una vez me contrataron para hacerle un sistema de seguridad, no, para evaluar un proyecto de inversión en sistemas de seguridad de una empresa. Entonces, cuando hicimos el estudio, nos dimos cuenta que los costos de controlar el riesgo eran más altos que los efectos del riesgo en sí. Me explico. Controlar que no me roben me costaba 1,000 quetzales. Y en el caso de que me llegaran a robar, lo más que me iban a robar eran 500. Entonces, era más caro controlar que lo que me iban a controlar, que no me robaran, que lo que me iban a robar. Por lo que entonces la gerencia dijo, bueno, entonces ni modo. Ese es un riesgo que va a haber, se va a dar, es la exposición al riesgo. Todos los que estamos en los negocios sabemos que no podemos evitar el riesgo. No nos podemos ir al 100% sin alguna pérdida en algún campo. Aquí la situación es qué tanto estamos expuestos y cómo nosotros vamos a usar estrategias, tácticas y funciones. Cuando usted opta por una estrategia, tiene que aplicar tácticas, acciones, procesos, mecanismos. Y por último, designar responsabilidades. Bueno, usted se va a encargar de identificar qué riesgos hay aquí. Por ejemplo, los que tienen servicio a domicilio, imaginen ustedes los que tienen de pizza a domicilio, servicio de pizza a domicilio. ¿Cuáles son riesgos que les ocurre a ustedes? Pues el riesgo de accidentes. Ya ven que los motoristas son los que manejan moto, porque en otros países motorista es el que conduce los buses. En Guatemala, motorista es el que anda en motocicleta. Entonces, tienden a accidentarse mucho. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tienen? ¿Cuál es la exposición? ¿Qué tan expuestos están? ¿Cuántos accidentes hay? Por ejemplo, en el trabajo, si trabajan en planta o si trabajan en lugares donde pueden tener un riesgo de accidente, se resbalan, etcétera. Todos los que manejamos vehículos tenemos riesgos de accidentes. No sé cuántos de ustedes en la vida nunca han tenido un accidente. Yo he tenido accidentes. A veces se ha atropellado uno que otro motorista. Sí, lo confieso. Por supuesto que gracias a Dios no hubo consecuencias más que materiales, pero los accidentes son un riesgo de todos nosotros. Y todo esto puede ser aplicado a nuestra vida personal, no solo al negocio. Pero como estamos hablando de negocios, entonces aquí tenemos que buscar la responsabilidad para que alguien se encargue de ese riesgo. Hay que darle un dueño a ese proceso. Luego viene la gestión del riesgo. Vean ustedes que esos son los 4 componentes básicos de la gestión y ahora viene el proceso. Entonces el proceso es dar vuelta, es un proceso de ensayo, prueba, ensayo, en la que nosotros vamos a ir mejorando cada vez y disminuyendo cada vez más los riesgos. Entonces, el paso número 1 es identificar, evaluar y priorizar los riesgos. No podemos atender a todos los riesgos, entonces atendemos los 80-20 Pareto, 20% de los riesgos que ocasionan el 80% de las pérdidas. Luego desarrollamos estrategias, desarrollamos tácticas, asignamos responsabilidades y probamos la efectividad para ir disminuyendo el riesgo. Quisiera pasar a la siguiente porque esta es muy explicativa de las estrategias para manejar el riesgo. Vean ustedes esta matriz que tiene 2 ejes. Una
un eje es la frecuencia y el otro es el impacto. Entonces, cuando nosotros medimos el riesgo, lo vamos a hacer en términos de frecuencia multiplicada por el impacto. Y esta es la recomendación para cada una de esas combinaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos alta frecuencia en un evento de riesgo, ¿se acuerdan del mala suerte que les dije? Esa era alta frecuencia y alto impacto, o sea, era cosa seria, porque cada vez que le pasaba algo, le pasaba en grande y le pasaba a cada rato. Entonces, frecuencia alta, impacto alto, lo que recomienda la estrategia es evitar ese riesgo. Por ejemplo, hay personas que cada vez que agarran un carro lo van a chocar. No sé por qué es, pero así es. Hay personas así. Hay personas que son muy expuestas a los robos. Por ejemplo, los taxis. A un taxi o un bus, no sé, a la fecha si ya les darán un seguro. ¿Por qué? Porque el seguro analiza un índice que se llama el índice de siniestralidad, que está calculado en esta función de impacto y frecuencia. Entonces, la siniestralidad significa que nosotros tendemos a ser más riesgosos. Tendemos más a que nos pasen siniestros. Entonces, hay grupos como, por ejemplo, los que manejan bus, que son propensos les pasa muy seguido que tengan accidentes o que sufran asaltos. Entonces, una persona que analiza un riesgo dice, bueno, si esta frecuencia de este evento es alta y el impacto es alto, entonces evitamos. Entonces, ¿sabe qué? No le podemos vender un seguro porque definitivamente vamos a salir perdiendo. Veamos la otra esquina. Cuando la frecuencia es baja y el impacto es alto. Por ejemplo, usted se accidentó y deshizo el carro. Inservible. Entonces, si eso pasa, pero pasa cada cuando, por ejemplo, yo he tenido accidentes, bueno, varios accidentes, pero más que todo, en mi época de juventud tuve accidentes muy serios de pérdida total, que gracias a Dios no tuvo consecuencias físicas para mí, pero sí consecuencias materiales, pérdida total. Entonces, normalmente los jóvenes somos más propensos a tener accidentes porque no medimos los riesgos. Corremos la velocidad, hacemos velocidades altas, no respetamos esto y el otro, a veces tenemos problemas con algunas horas, etcétera. Bueno, tenemos, ¿verdad? Teníamos, tuvimos. Y entonces, los seguros dicen, bueno, si menos de 25 años no lo aseguramos a menos que pague una prima adicional. ¿Por qué es una prima adicional? Porque entonces menos de 25 años es más riesgoso. Pero hay venta de seguros. Entonces, cuando una persona puede optar por transferir el seguro, el riesgo, hay que hacerlo. Yo recomiendo a todos, por favor, que si manejan carro, compren un seguro. Toda persona debe usar seguro. Yo no vendo seguros, pero pues, les recomiendo que por favor compren un seguro. Si les parece muy caro un seguro, les va a parecer mucho más caro el día que Dios no lo quiera, tengan un accidente. Entonces, en ese caso se transfiere. ¿Cómo se transfieren los riesgos? Pues se le dan a otra persona por medio de un seguro o también se pueden transferir por medio del outsourcing. Por ejemplo, hay empresas que se dedican ahora a la contratación de personal. Entonces, yo no quiero tener que estar pagando pasivos, no quiero tener que estar
haciendo procesos de contratación, no tengo capacidad para estar pagando sus costos fijos de mi empresa, subcontrato, el outsourcing. Y entonces ahí estoy transfiriendo el riesgo. Muchos supermercados usan ese servicio de contratación porque si, por ejemplo, un trabajador se enferma o se accidenta y no llega, pues para el que contrata eso no es ningún problema porque inmediatamente le tienen que mandar a otra persona, aunque no sea la misma. Pero el riesgo de que todo eso pase no lo toma la empresa que contrata, sino la empresa del outsourcing. Son ideas de cómo transferir. Todo riesgo que tenga frecuencia baja y tenga un impacto alto se puede transferir. Y vamos a la otra esquina, se llama la frecuencia baja, impacto bajo. Si hay una frecuencia baja y un impacto bajo, pues lo que se recomienda es aceptar. Ahora casi nunca pasa y cuando pasa, pues la pérdida es mínima. Bueno, ni modo, me tocará a mí asumir ese riesgo. Una gripe, por ejemplo. Sí, cada cuando se le da gripe, pero cuando le da 2 pastillas antigripales y ya, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, tengo que tomar el riesgo, aunque no quiera. Pero se toma. Y la última es la frecuencia alta y un impacto bajo. Si pasa seguido, pero el impacto es bajo, yo tengo que aprender a controlarlo. Como el caso que les hablé del crédito, si por ejemplo pasa frecuente que las personas no pagan, pero el impacto es bajo, entonces yo controlo por medio de algunos sistemas, de algunas herramientas. En el crédito lo que se hace es lo que se llama un análisis o evaluación de crédito. Entonces vemos las capacidades. En un tiempo yo hacía análisis de segundo piso, análisis para las empresas que podían o no pagar un crédito. Entonces yo hago un control. Por ejemplo, si los trabajadores llegan tarde, pero llegan 5 o 10 minutos tarde, pero todos los días, entonces yo controlo, pongo ahí un sensor de huella o una forma de controlar, una cámara para ver quién entra después de la hora y entonces yo tomo medidas. Integrar controles, desarrollar políticas, definir medidas de desempeño y luego ver controles de recursos humanos. Muy bien. Así que no desee mucho el crédito, tampoco lo evite, pero enfréntelo, conózcalo, hágase amigo del riesgo y trate de aplicar alguna de las 4 estrategias. Evítelo, contrólelo, transfiéralo o simplemente acéptelo. Y para al final aceptarlo significa que usted tiene que hacer fondos para esas eventualidades. Porque si, por ejemplo, en el caso del no pago, yo ya sé que aunque haga controles, que aunque yo haga estudios, que aunque vea lo más posible, siempre va a haber un porcentaje que no me va a pagar. Entonces yo ya sé que tengo que hacer un fondo, normalmente se llama fondo de cuentas incobrables. Yo hago un ahorro para cuentas incobrables. Ya sé que normalmente el 3 al 5% son incobrables. Entonces, yo tengo que buscar la manera de prepararme financieramente para enfrentar eso. Las empresas de comida, imagínense, tienen que considerar cuántos platos se rompen. Dicen los chinos, el único que no rompe platos es el que no lava platos. Pero todo el que lava platos, tarde o temprano, rompe un plato. Entonces, tienen que tener un fondo. Si yo ya sé que eso pasa, tengo que prepararme con un fondo. Si usted ya sabe que el 5% de sus clientes no le va a pagar, pues haga su fondo. Si usted ya sabe que el 5% de los platos se rompen, pues haga un fondo para poderle
para poderle reponer los platos que se van rompiendo. Si usted ya sabe que el 5% de los motoristas se accidentan, pues entonces usted tiene que buscar un fondo para poder compensar esas pérdidas. Todo lo que tiene que ver con riesgo tiene que medirse y tiene que anticiparse. Si no puede medir el riesgo, entonces lo que se recomienda es evitarlo porque no hay ninguna forma de compensación. Así que si hay preguntas, pues estamos aquí a la orden. Bueno, muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas. Decía mis abuelitas, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Y yo quería hacerte una pregunta. Quería hacer una pregunta con relación a eso, porque normalmente cuando los negocios se ven muy buenos o tienen mucha probabilidad de ganancias fáciles, es cuando tienen mayor riesgo, como cosas financieras, como lo que pasó aquí en Banco de Comercio, cosas por el estilo. Y eso es parte como de algo de uno, ¿va? Que uno quisiera ganar muy pronto. ¿Qué consejo nos darías en eso? Sí, es la relación riesgo-beneficio, ¿no? Si me están ofreciendo tasas altas es porque hay riesgos altos. Entonces, si yo tomo esos riesgos, tengo que saber que estoy sujeto a pérdidas grandes. Porque el riesgo es una probabilidad de pérdida. No quiere decir que si el riesgo es más alto, yo voy a esperar rendimientos más altos. Pero no quiere decir que se vayan a dar. Entonces, lo que pasó en el caso del comercio, que no fue nada comparado con aquel famoso caso de Autocasa, que ofrecían, imaginen ustedes, ofrecían tasas de interés del 15% mensual. O sea, a mí me preguntaron y yo le dije, mire, ¿qué negocio da 15% mensual? Porque ese es el negocio del crédito, es decir, si ellos están pagando el 15% mensual, es porque ellos van a colocar a un 20% mensual. Y el que coloca 20% mensual tiene que tener una ganancia del 30% mensual. O sea, no hay lógica empresarial ahí. Era una estafa a todas luces. Pero como no hay educación financiera en algunas personas, entonces eso va a pasar. La clave, el consejo es, hay que educarse financieramente. Esa es la clave. Pueden venir N cantidad de oportunidades, pero si yo tengo nociones básicas de educación financiera, como esta que estamos aprendiendo hoy, a mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Yo estoy dispuesto a tomar los riesgos? Sí, entonces después no se vale quejarse. Gracias. Aquí dice Mercedes Torres, muchas gracias por la charla, licenciado, interesantísima. Qué importante conocer y tomar en cuenta la tasa de inflación en relación a la ganancia. Sí, porque eso hace que tengamos una tasa real. Y si nosotros ganamos abajo de la tasa de inflación, lo que pasa es que estamos perdiendo. En realidad, tenemos que tomar en cuenta que el dinero tiene un valor en el tiempo y toda moneda pierde valor con el tiempo. Esa es la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo que tienen las monedas. Y si yo no cubro mínimo mi inflación, o si yo cubro solo la inflación, entonces estoy tablas. Ahí viene la pregunta, ¿vale la pena este negocio por todos los riesgos que estoy tomando si al final del año estoy saliendo tablas? Muy bien, esperamos otra participación, ya sea en el chat o habilitando el micrófono, ¿verdad? Bueno, pareciera ser que todo quedó muy claro. Que se da, muchas personas toman decisiones sin consultar. Hasta te puedo referir un texto bíblico, en la multitud de consejos está la victoria.
Entonces, si usted, pero ahí hay solo un pequeño detalle, tiene que saber a quién le va a preguntar. Porque si usted le pregunta al vecino y el vecino en la vida ha hecho esa actividad, entonces no. Hay personas que preguntan, hacen preguntas correctas a personas incorrectas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hay que tener siempre a la mano una persona a quien consultar que sea experta en el tema. Por ejemplo, hace años el famoso club de fútbol Barcelona contrató a un presidente que no sabía nada de fútbol. Entonces, ¿qué hizo el presidente? O eligió más bien, pero ¿qué hizo el presidente? Contrató a nada más y nada menos que a Johan Cruyff de asesor. Entonces, imaginen ustedes qué gran cuña la que tenía él ahí como un experto en fútbol, y lo que él sabía, el otro sabía, era cómo hacer buenos negocios, cómo hacer crecer las organizaciones. Entonces se complementaron. Ese consejo es muy importante porque yo siempre he dicho que un mentor es como un atajo al éxito. Y cuando uno tiene una duda en algo que desconoce, tiene que apoyarse en personas que sí conocen, pero que sean de su confianza. Dice Robert Kiyosaki que él le da risa que las personas que viajan en Mercedes-Benz vayan a pedirle consejo en Wall Street a las personas que viajan en tren. Entonces, ¿cómo es eso de que el que viaja en tren le da consejo al otro? Si fuera un consejo real, también él viajaría en tren, en Mercedes. Pero ese es el punto, que no podemos pedirle consejos a personas que no son expertas y de confianza. A veces eso tiene un costo y tenemos que aprender a invertir. Últimamente hay personas que me están pidiendo una opinión profesional. Les digo, mis honorarios son de tanto, que excelente, no hay ningún problema. Pero una opinión de un experto puede ahorrar miles de quetzales o puede dar a ganar miles de quetzales. Muchas gracias, Lick. Vaya, Robert. Muy bien, damos por finalizado este programa del día de hoy. Y pues imagínense cuánto costaría consultar al licenciado Ezra Orozco esta capacitación. Te agradecemos mucho, Dios te bendiga, te multiplique todo lo que haces por estos emprendedores y por nosotros. Te bendecimos. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana y como ya hemos dicho, esta es una sana costumbre de reunirnos todos los jueves. Solo águilas en este programa. Bendiciones a todos. Hasta luego.